alcurnia, de alto standing, y que obviamente una persona de este estatus pues no haría daño a nadie ni nada de eso, pero hay algunos más radicales que otros, quizás no de tanto alto standing, que quizás se tomen esto demasiado en serio o se tomen cosas demasiado a pecho, que puedan llegar incluso a agredir a una chica bastante joven. No sé con qué fin, ¿no? Pero se ha pasado hace poco muy cerquita de donde yo resido. Y es por ello que no soy el más indicado, repito, para hablar del libro de David Cuevas. Porque además no es un libro de investigación, es un libro de investigación, pero repito, investigación. Es un libro, perdón, un libro realmente periodístico, de una investigación, de un reportaje periodístico, que hay que alabar porque es un libro bastante interesante, repito, y el cual os invito a que compréis y lo leáis con mucha calma, pero con mucho entusiasmo porque os va a encantar. Y otra vez me he dejado la información esta de que sale aquí abajo, a ver si lo pongo aquí abajo, entrevista a David Cuevas, pero vamos a poner este mejor. Siempre se nos olvida quitarlo. Lo devolvemos, empezamos en breve instante. ¿Cómo? Aquí también sale la entrevista de David Cuevas. Vaya, hombre. Hoy estoy, creo que... Enseguida no. Es que pone mañana a las 6. No quiero... Vamos a ocultarlo y vamos a editarlo. Y dejamos el original. Ahora creo que sí. Ahora sí. Este sí. ¿Meto? Vamos a intentar que los espectadores, si vamos bien de tiempo, puedan mandarle preguntas al autor. Estáis por ahí Brasi y Rafael Cabello. Buenas tardes, Brasi. Y Rafael, una cosa es el satanismo de dinero y los psiquishankar que van a San Pablo. No. En San Pablo he visto yo coches de muy alta gama, Rafael. De X5 para arriba. Coches importantes, ¿eh? Y por eso me refiero yo de alta alcurnia, obviamente. Hay otros tipos de satanismo, ¿eh? Lo que no sé el arraigo que tiene aquí en Sevilla. El satanismo más real, más burocrático, más de politiqueo y toda esa historia. Buenas, Lola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y espero que, bueno, vamos a ver si David está por aquí ya. Para que podamos empezar. Es otro tipo de satanismo. Pues esperando estamos al señor Cueva. Han dicho finalmente a las 6:05. Ahora que esperarle un pelín. Ya está ahí, ya está, ya tenemos ahí a la orilla. Perfecto.
Hola David, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Anda, tengo yo aquí un problema yo. Tengo yo aquí un problema yo de audio. Tengo yo aquí un problema de audio. A ver, háblame, David. Hola, no sé si se me oye. No te escucho nada. No, no te escucho absolutamente nada. No, pero es por mí, creo, ¿eh? Yo lo tengo todo conectado, o sea que teóricamente... Es que el problema es mío del cable mío. No sé. A ver si lo pongo en un sitio en condiciones. Ahora creo que sí. Háblame ahora, por favor, David. Hola, probando. Uno, dos. Sigo Sí, hablando. ahora te escucho. No sé si se me oye. Te escucho. Vale. Bueno, David, pues bienvenido aquí a mi humilde canal de Twitch. Y darte la enhorabuena por este libro que creo que, si no recuerdo mal, hoy hacía 5 años que además eh, estuviste aquí en Sevilla presentando Dossier de lo Insólito, además, ¿no? Ha sido esa casualidad. Sí, efectivamente, estoy contando los años y así es, cinco o seis, no lo tengo muy claro, pero creo que sí, que fueron 5 años. Fue en Yo tampoco lo tengo muy claro, 2016, si 7, son 8, 9, cinco o 10, seis, ¿vale? 11, sí, cinco, Pero entre efectivamente. 5 y 6. Lo que sí sé es que has tardado en escribir este libro aproximadamente unos 5 años, ¿verdad? Sí, 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 más o menos desde que Has pateado España, entregué vamos. dossier, si me oyes. Sí, sí, se te escucha, David. Ah, vale, no. Eh, Pensé que me decías algo. No, desde que entregué ese libro del que hablamos, mi primer libro, Dossier de lo Insólito, aproximadamente febrero, marzo de 2016, hasta pues prácticamente antes de este verano de 2021, pues digamos todos los casos o los testimonios, las experiencias que he ido recopilando y que tenían, digamos, como nexo común el encuentro más o menos cercano con entidades, pues lo he incluido en este Los Sin Rostro, que verá luz, o vio la luz hace muy poquito, hace un par de semanas. Los llaman los sin rostro. ¿Por qué los llaman los sin rostro, David? Bueno, porque la particularidad que tienen este tipo de entidades, o la mayoría de los encuentros que he recopilado, es que en ocasiones no se les ve absolutamente nada, no se les distingue nada, son como sombras, normalmente negras, en ocasiones, según algunos testigos, más negras que la propia oscuridad, que es una expresión que me llamó la atención. En otras ocasiones sí que se les distingue ciertos ropajes, pero incluso en estas tampoco se les ve claramente o nítidamente el rostro. A veces tienen capuchas, a veces simplemente no se les distinguen. Y en ambos casos, tanto en los primeros casos de sombras negras como en los segundos de entidades con ciertos atributos más o menos específicos, pero sin podérsele vislumbrar el rostro, es lo que me hizo utilizar esta suerte de recurso literario para definirlos como los sin rostro, ¿no? Luego también en el libro hay otros casos en los que sí se les aprecia el rostro, que son aproximadamente un 20%, pero la mayoría de los casos que pueblan el libro pues, responden precisamente a ese apelativo de los sin rostro, ¿no? Justo antes de entrar tú, estaba aquí con Rafael Caballo, que está aquí en el chat, hablando del Hombre, tema del satanismo aquí en España, que tú tocas ampliamente en este libro. Hay bastantes personas haciendo satanismo en España hoy en día, ¿verdad? sí, 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 la verdad es que es uno de los temas que más me han fascinado de los últimos años. Tuve la ocasión de profundizar en esta historia para un reportaje de Crónica El Mundo. Y claro, pude hablar con bastantes personas en España que practican o habían practicado
el satanismo de forma habitual, ¿no? Y debido a falta de espacio, hubo bastante información que tuve que dejar fuera para ese reportaje del Mundo, y otras historias o otras vivencias que me llegaron a posteriori de haber publicado y publicitado la publicación de este trabajo, pues lo he incluido en el libro, un extensísimo capítulo dedicado al satanismo en España, porque, claro, si hablamos de los sin rostro, de esas entidades a las que no se les distingue el rostro, ya sea físicamente o incluso simbólicamente, quizá el sin rostro que más pavor da a muchas personas, sobre todo de índole religioso, no es otro que el mismísimo diablo, ¿no? Con lo cual me pareció interesante incluir precisamente estos casos bastante increíbles en algunos de ellos, de personas que pueden ser nuestros vecinos, incluso nuestros amigos, y que sin saberlo pues se consideran satanistas y practican de forma, la mayoría de ellos, la inmensa mayoría de ellos, de forma sana y respetable lo que se conoce como el satanismo propiamente dicho. Sí, porque me imagino que habrá gente de todos los tipos, de todas clases, de todos, incluso como tú bien dices, nuestros vecinos. Y en este libro, en el libro, te has atrevido a tocar un tema delicado. Y que, obviamente, desde el respeto, como haces el tema de Marta del Castillo. Hay un tema ahí de sueños, ¿verdad? Sí, bueno, te he perdido un momento de la conexión. No, me preguntabas por el tema de Marta de Castillo, ¿no? Sí, correcto. Bueno, pues sí, efectivamente, es una de las historias más sorprendentes y delicadas, obviamente, de este trabajo. Hace precisamente cuando antes citabas la presentación en Sevilla, ¿no? Del libro de Dossier de lo Insólito, pues precisamente a raíz de esa presentación se puso en contacto conmigo pues un familiar directo de Marta de Castillo diciéndome que quería hablar conmigo, que iba a ir a la presentación del libro, pero que quería hablar conmigo tranquilamente pues, de un tema pues, bastante delicado, ¿no? Obviamente yo accedí y me reuní con esta persona en una cafetería sevillana, un par de días después de la presentación del libro, si mal no recuerdo, y ahí empezó a contarme una historia, insisto, muy delicada, pero muy interesante, ¿no? Que muy resumidas cuentas vendría a resumir en el hecho de que algunas personas del entorno de este interlocutor, de este familiar de Marta, así como otras personas de la familia más cercana de Marta del Castillo, contaban cómo habían visto una vez que había fallecido la propia Marta, explicaban cómo, bueno, pues se les había aparecido en numerosas ocasiones como una suerte de ente fantasmal, se podría decir, dando algunos detalles del homicidio e incluso del lugar donde está enterrada. Claro, a mí esta historia, obviamente, cuando me la cuenta esta persona, sí que en un primer momento me pide, por favor, que no la publique. Pasaron los años y cuando está preparando este libro, esto sin rostro, hace pues aproximadamente, calculo que un año o algo más de un año, yo le pedí permiso para incluir esta historia, ¿no? Un par de años, hace casi un par de años, porque este libro empecé a escribirlo a mediados de 2019 y estuvo acabado a primero de 2020 aproximadamente, ¿no? Y le pedí permiso y, bueno, lo consultó con la persona, con este familiar cercano de Marta, y ese familiar cercano le dijo que sin problema, que luz verde, y así es como se me permitió contar esta historia, bastante curiosa y además alguna circunstancia muy concreta y muy sorprendente relacionada con Miguel Carcaño, con el asesino de Marta, ¿no? Y es que Miguel Carcaño en dependencias policiales fue sometido a hipnosis regresiva, que es algo que no es conocido, pero que se me puso en conocimientos, que me dio algún detalle al respecto y también aparece contado en el libro, ¿no? Y bueno, sí, es una de las historias, como bien decías, que obviamente a ti y a los sevillanos os toca más de cerca. A mí, en parte, también como sevillano que he sido de adopción durante prácticamente 15 años y que consideraba que era una de esas historias que perfectamente podían entrar en este libro, ¿no? En un capítulo que dedico a las apariciones en estado onírico, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí queda la historia, ¿no? David, en el chat tenemos una pregunta de tu compañera Lola Verdasco,
con un poco de maldad, la pregunta, ¿eh? Hola Lola, Dice, ¿qué tal? llevas muchas horas de camino y muchos viajes para poder hacer este libro. ¿Qué historia te ha quedado en el tintero con muchas ganas de incluir? ¿Tu ojito derecho de este libro? ¿El que más quebraderos de cabeza o dolor que tal vez te haya sido el caso Vallecas? El caso Vallecas, famosísimo. Esa Eh, pregunta te la iba a hacer yo luego también, así que sí, la verdad es que se corta, no entiendo muy bien si me pregunta por el caso que he tenido que dejar fuera del libro o por un caso concreto del libro como el caso Vallecas. te pregunta, para que me entiendas, te pregunta cuál caso importante has dejado en el tintero y Sí. una segunda pregunta que cuál es tu ojito Ah, derecho de los publicados, que si es el caso Vallecas es tu ojito derecho. vale. Creo que te lo dice con un poco de rintintín. La pregunta es con un poquito de mala No, leche. no, más que mi ojo derecho sería mi ojo tuerto, ¿no? Pero no, la verdad es que no, para nada el caso Vallecas. No, a ver, en respuesta a la primera pregunta, pues es una respuesta más o menos sencilla. Hubo un caso que se quedó fuera, pero por una cuestión de tiempo. Quiero decir, justo cuando el libro entraba en imprenta, un par de días después conseguí entrevistarme con una de las testigos originales del famoso caso Conil, ¿no? En la playa de los Bateles, en Cádiz, y me contó muchos detalles, no solamente de su avistamiento, de ese famosísimo avistamiento que tuvo lugar en septiembre del 89, sino de lo que pasó en los años siguientes, ¿no? Y es una entrevista muy interesante que no, hubiera sido un capítulo perfecto para los sin rostro, puesto que lo que ellos ven son una serie de entidades con vestidos con túnicas blancas, pero a los que no se les ve el rostro, que saliendo de la playa se tumban en supino y, bueno, pues se pasan una especie de esfera azul y cuando se levantan, pues son dos personas de aspecto nórdico aparentemente normal, ¿no? Es lo que se conoce o está considerado por muchos como un claro caso de extraterrestres infiltrados en nuestra sociedad, ¿no? Además, en las polémicas que hay respecto de las diferentes versiones, digamos, más escépticas de este tema, algo por lo que también le pregunté a esta persona, ¿no? A Isabel, concretamente, Isabel Sánchez, que es una de las testigos originales, ¿no? Y no pude incluirlo en el libro porque ya te digo que conseguir entrevistarme con ella y además estuvo muy bien porque me llevó al lugar exacto de la playa de los Bateres donde vio a los seres y me dejó entrevistarla allí. Y claro, no pude incluirlo obviamente porque ya el libro ya estaba en imprenta hacía cuestión de días, ¿no? Era materialmente imposible, ¿no? Y me hubiera encantado que entrara porque era un capítulo perfecto para este libro, ¿no? Y en cuanto a mi ojito derecho, no lo sé, no lo he pensado, es que son, fíjate, Javier, Lola, son no sé cuántas historias no las he contado, habrá como unas 120 historias, 130 historias, son más de 100 testigos entrevistados. Sí, No sé, son 105 o 106, por ahí anda la cosa. Entonces, hay sí. muchísimas historias, La- no me he parado a reflexionar sobre cuál es mi favorita. Es que hay algunas que obviamente me han impactado más que otras, pero me es posible escoger entre una, es muy difícil, ¿no? Sí, te entiendo perfectamente. Y en la tercera parte de tu libro, se te nota que has vivido en Sevilla, porque los catálogos como los con mucho rostro. Acá es donde entraría también la pregunta de Lola sobre el caso Vallecas, por ejemplo. Sí, el libro tiene tres bloques, efectivamente. El primero es los sin rostro, que son estos encuentros con entidades a los que no se les ve el rostro. Hay un segundo bloque que son los con rostro y algunos sin él, o sea, que son algunos casos que eran muy interesantes, en los que sí se veía claramente el rostro de la persona. Antes hablábamos del caso de Marta del Castillo, sería uno de ellos, ¿no? Que no quería dejar fuera de este libro, que al fin y al cabo es un libro que recopila casos de encuentros cercanos con entidades, ¿no? Y hay un tercer bloque a los que yo denomino, o a la que yo denomino los con mucho rostro, que son las personas que, o las casos o las experiencias que después de haberlos investigado, después de haber hecho un seguimiento más exhaustivo debido a la literatura que había generado la historia previamente, pues algunos de ellos tenían, o he descubierto que tenían o al menos apuntaban de una forma bastante clara, una explicación mucho más racional, en ocasiones por circunstancias y en otras por el mucho rostro que han demostrado tener algunos de sus infractores, ¿no? Con lo cual, ahí hay algunos casos recopilados en el libro de fraudes, de casos que no son paranormales y que para muchas personas sí lo son, a todas luces, y que consideraba honesto incluirlos, ¿no? Al igual que contamos, o yo recopillo en el libro un montón de casos que para mí a día de hoy, y aunque con falta de datos no hay una explicación, se mantienen como casos inexplicados,
Hay otros que sí tienen una explicación y me pareció honesto también incluirlos, porque no forma parte también de esa labor periodística que hago, que realizo a la hora de indagar en este tipo de cuestiones. Y el caso Vallecas, obviamente, pues es uno de ellos, es quizá el más mediático, ¿no? Estamos hablando del caso Poltergeist más famoso de la historia de España, con lo cual, bueno, pues como hay otros muchos compañeros que han escrito sobre ello en libros, pensé, bueno, ¿por qué no hacerlo yo? Al fin y al cabo, después de haber hecho la investigación Sí. que hice, ¿no? Junto a los compañeros Juanjo Sánchez Oro o Manuel Carballar, ¿no? Así que ahí hay un resumen de esa investigación, la entrevista completa que se publicó en Crónica del Mundo y alguna cosita más con algunas imágenes inéditas bueno, que complementan, ¿no? Esta información que ya habíamos ofrecido en Dimensión Límite sobre el caso Vallecas. Bueno, y además ha habido otra serie de casos, ¿no? Que se han tildado como paranormal para, para incluso tapar otro tipo de hechos, ¿verdad? Sí, de hecho, volvemos a Sevilla, precisamente. Aquí me serví fíjate, creo que es el único apartado en el que no pude entrevistar directamente a los protagonistas porque no se me permitió, no era posible. Y aquí recurrimos entre otros, ¿no? Recurrimos a dos buenos amigos como son Fede Padial y Andrés Blanco. Ellos investigaron casos que tenían pinta de ser una cosa, pero que dieron un giro final bastante sorpresivo en otra, ¿no? Quizá la historia que nos cuenta Fede Padial tiene un tono más humorístico, pero la historia que nos cuenta Andrés Blanco tiene un tono mucho más dramático. Es básicamente, y en resumidas cuentas, un aparente caso poltergeist que no era tal, sino una circunstancia relacionada más con malos tratos, algo ligeramente similar a lo que fue el caso Vallecas, ¿no? Sí. Y que se utilizó precisamente como pantalla, ¿no? O como excusa para tapar una bueno, pues, polémica y desagradable situación de violencia de género con la excusa de el hecho de que pudiera haber algunas entidades fantasmales digamos que dando por saco en casa de estos señores. Una historia además en la que hubo una intervención policial de dos cuerpos y que bueno, y que me pareció espectacular, muy interesante y sobre todo me daba que pensar, ¿no? A mí me gusta mucho cuando este tipo de historias dan que pensar y nos hacen plantearnos muchas cosas que a lo mejor no hemos tenido en cuenta, ¿no? Cuando hemos intentado seguir estos casos. Yo también hago un pequeño ejercicio de autocrítica en este libro y por eso incluyo esta historia a todas luces tremenda, triste y todo hay que decirlo bastante reflexiva, ¿no? sobre lo que aparentemente pues, podía ser un poltergeist y finalmente pues, se demostró ser una cosa muy diferente y mucho más mundana, ¿no? Bueno, también parece, David, que han vuelto, se ha puesto otra vez de moda, parece, el tema Humo, que ya parecía ya desmontado prácticamente ya, y era obvio que era algo fraudulento, y se está poniendo otra vez en cuestión, ¿no? O sea, es algo absurdo, quizás, ¿no? Sí, bueno, es una de las razones por las que he decidido incluir este capítulo, ¿no? Yo lo llamo Humo, el retorno. Lo baso básicamente en los últimos estertores, con Sevilla como protagonista una vez más, aunque sea protagonista en directo, porque hace unos años, en 2015, se empiezan a enviar unas postales de aparente procedencia humita, y a uno de sus receptores es un conocidísimo ufólogo sevillano al que ambos guardamos un gran cariño, ¿no? Como es Ignacio de Arnau de Rojas Marcos, eh, y al que, bueno, pues se envió una de estas postales humitas yo tengo que decir que me parece, en mi humilde opinión, con muy mala leche, ¿no? Y bueno, pues junto al compañero José Juan Montejo conseguimos desmontar esta farsa a todas luces, la hicimos pública y bueno, pues en el libro cuento, digamos, todo ese proceso y luego también otras circunstancias que, bueno, pues devinieron precisamente de esta historia, ¿no? Que involucran a la revista El Caso y a Juan Rada, ¿no? Como personajes que también tienen o demuestran tener mucho rostro por culpa precisamente del asunto Humo, ¿no? No es un capítulo en el que cuente toda la historia de Humo, porque haría falta un libro entero para eso, pero sí Sí, que claro. eran temas quizá un poco más desconocidos y de los que seguramente muchos lectores no habían oído hablar y que consideraba que era interesante ponerlo a su disposición en este capítulo del libro, incluido precisamente en ese bloque de los con mucho rostro. Y claro, y como tú dices, se ha puesto muy de moda los últimos años. Hay personas que dicen que reciben mensajes humitas por Twitter y cosas así, que bueno, pues oye, obviamente hay que respetarlo, pero suena, para los que hemos seguido mínimamente el tema Humo y para los que lo han investigado con mucha más profundidad de la que lo he hecho yo,
suena bastante a coña, ¿no? Pero bueno, oye, haya cada cual con lo que quiera creer. Yo lo que ofrezco es la investigación propia o las indagaciones propias que yo he realizado sobre el tema. Bueno, una parte, porque yo sobre humo he indagado bastante en muchos sentidos, ¿no? Y me he entrevistado con muchos de los protagonistas y varias veces en alguna ocasión, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vamos, que por no enrollarme, básicamente, en respuesta a lo que dices, en parte sí, lo incluí porque se había puesto muy de moda, pero también porque consideraba que había una información que mucha gente no conocía y que creo que tenía derecho a conocer, ¿no? Sí, la verdad es que el trabajo que has hecho es bastante bueno y de informar a las personas, porque, bueno, al fin y al Bueno, cabo, ahora a ti y a Manuel Carballal se os ha etiquetado, se os ha puesto San Benito de los antimisterios, ¿no? Imagino que habrás ganado muchísimos seguidores, pero también muchísimos enemigos, me imagino, ¿verdad, David? A los que sí, nos bueno, dedicamos la verdad es más que seriamente. sí. No, no sé si has dicho algo más, Javier, es que se te corta continuamente. Interpreto lo que me preguntas, pero me cuesta bastante. Sí, bueno, que te decía que a ti, tanto a ti como a Manuel Carballal, se os Sí, ha puesto el San Benito de los antimisterios sí, sí, sí. por Lo he antonomasia escuchado, de eso aquí, sí lo he escuchado, sí. de España, ¿no? Entonces, imagino que te habrás ganado bastantes enemigos, pero bastantes adeptos también. Por ejemplo, como en mi caso, el caso de Rafael Cabello, que también tenemos ese San Benito añadido y que, bueno, que lo llevamos con dignidad y con orgullo, realmente. Sí, bueno, es que vamos a ver. Hay gente que saca conclusiones interesantes, pero sorpresivas, ¿no? Quiero decir, hay quien considera que cuando investigas alguno de estos temas y llegas a la conclusión de que no es un misterio, lo cuentas, vas contra el misterio. Y yo fíjate que creo que es todo lo contrario. Creo que nuestra labor, si nos realmente amamos estos temas y nos indagamos medianamente en condiciones cuando hay posibilidad de hacerlo, considero que nuestra obligación, nuestro deber, es poner, en este caso, un libro como este, negro sobre blanco, lo que hemos descubierto. Ya hayamos llegado a una conclusión o no, ¿no? Entonces, bueno, yo considero que una de las labores más importantes que tenemos es la de separar el grano de la paja. ¿No? Sí. Y bueno, obviamente hay gente que eso no le gusta y hay gente que quiere seguir soñando, que quiere seguir pensando que todo es misterio, que todo el monte es orégano. Oye, pues no solamente están en su derecho, sino que me da mucha envidia. Me da mucha envidia porque es gente que se conforma con poco, ¿no? Y eso está muy bien, al fin y al cabo, ¿eh? Yo creo que es interesante esta reflexión que creo que estamos haciendo aquí en vivo, ¿no? Pero Sí. claro, Pues no es cierto, quiero decir, yo no soy un antimisterio. Es más, este libro y otros muchos trabajos que yo he realizado son la prueba palpable de que es así, porque la mayoría de los casos en este libro, yo diría que el 80% de los casos, o el 75% al menos, son casos que yo considero a día de hoy inexplicados. Mis anteriores libros pasa exactamente igual. En mis intervenciones en programas, Espacio en Blanco, yo qué sé, Poniendo las calles, que he estado también varios años, la mayoría de los casos que yo divulgo son casos que a día de hoy para mí están inexplicados. Y de vez en cuando, pues uno de cada 10 veces, cuento alguna historia que considero que puede estar explicada, ¿no? Y ahí están los datos que se aportan después de indagarlos y llegar a las fuentes originales. Nada de tirar informaciones de fuentes abiertas o de rumorología. No, no, no. Los datos están ahí, ¿no? Eh, y bueno, pues considero que nuestra labor es contarlo. Entonces, es curioso que a mí particularmente se me describa por parte de algunos como una especie de antimisterio cuando la mayoría de las cosas que desvelo o que cuento siguen siendo un misterio. Entonces, bueno, pues eso sí que es un misterio, ¿no? Valga la redundancia de lo que estamos comentando. Pero dicho esto, allá cada cual y que piense lo que quiera. Una vez que nosotros ponemos nuestro trabajo a disposición del público, el público obviamente es soberano y tiene derecho a decir lo que le dé la gana. Todo faltaría, ¿no? Otra cosa es que, desde mi humilde opinión, y ahí están los datos para demostrarlo, pues puedan estar o no, digamos, en razón o tener razón hasta cierto punto, objetivamente hablando, de ese tipo de afirmaciones que yo considero que se alejan bastante de la realidad, pero insisto, cada cual que opina lo que quiere. sí, porque además muchos casos que nos llegan, tanto a mí como a ti, como a todos los que amamos este mundillo,
no es que sean falsos también, sino que son malas interpretaciones de los testigos también muchas veces, ¿no? Nivel cultural, nivel qué religión practican, cosas así, ¿no? Entonces, en ocasiones están diciendo la verdad. Lo que pasa es que no saben lo que han visto, quizás muchas veces. Pienso yo, al Sí, menos. bueno, ya es lo que decíamos antes, es que cada uno es soberano de sacar sus conclusiones y seguro que detrás hay cosas que no conocemos, ¿no? Lo que pasa es que hay veces que la gente vierte sus críticas de una manera poco constructiva, a Sí. las cuales yo les doy crédito nulo, hay que decirlo. A mí, si me haces una crítica constructiva y bien argumentado, lo que haces ostras, pues yo mismo me replanteo cosas, ¿no? Porque es muy interesante conocer la perspectiva, digamos, crítica de otros compañeros o de los oyentes, ¿no? Pero claro, cuando las críticas son destructivas y no acompañan ningún tipo de argumento, pues obviamente se quedan un ruido de fondo, al menos para mí, ¿no? Lo que puede haber detrás, pues no lo sé. Hay mucho troll, obviamente, mucha gente aburrida, mucho personaje que mientras se está repartiendo a diestro y siniestro sin demasiado sentido y mucho menos tino, le está haciendo la madre y colacao en la cocina, ¿no? Este tipo de personajes son muy habituales y les doy credibilidad cero. Insisto, no por los personajes en sí, a los que no conozco, sino por los argumentos que esgrimen, ¿no? O sea, entonces, bueno, lo que puede haber detrás, si es un tema religioso o no, no lo sé. Obviamente hay temas, en el libro, por ejemplo, pues aparte del tema de satanismo, también tocamos algún tema como es el tema de Garabandal, que son circunstancias que despiertan pasiones dentro de lo que es el fervor religioso y que yo respeto absolutamente, pero es que nosotros, yo en mi caso como periodista, lo que estoy obligado es ofrecer la información pura y dura, ¿no? Propiamente dicha, sobre todo si es información recopilada por fuentes directas, ¿no? En el caso de Garabandal pudimos entrevistar, mi compañero Cristian Puig y yo, a una de las videntes originales de Garabandal, que llevaba sin hablar, no sé si eran 40 años, ¿no? Entonces, bueno, oye, considero que lo que tenga que decir es importante, guste o no guste a los seguidores, a los creyentes, pero tal y como Claro. yo titulo ese capítulo de Garabandal, Garabandal, solo ellas lo saben, ¿no? Hay una película que se estrenó hace unos años que era Garabandal, solo Dios lo sabe, y el título no deja de ser una parodia del título de la película, ¿no? Parece que Dios sabe más de lo que vieron estas niñas que las propias niñas. Oiga, pues no estoy de acuerdo. Yo creo que las niñas deberán ser quienes nos cuenten lo que vieron o dejaron de ver, ¿no? Más lo segundo que lo primero, en el caso de Maricruz, que es una de las testigos a la que entrevistamos, ¿no? Entonces, bueno, oye, cada cual, insisto, las informaciones están ahí. Nuestro deber es ponerlas sobre la mesa, sean de tipo que sean, y luego cada cual que saque las conclusiones que le dé la gana, ¿no? Pero nuestra labor es ponerlo sobre el tapete. Que haya gente a la que le moleste que ofrezcamos ciertas informaciones, bueno, pues eso es problema de cada cual, ¿no? Claro. Y atención que dice Rafael Cabello, que te ha faltado poner en tu libro un caso escandaloso. El caso Tomares. El caso que, perdón, es que se te corta constantemente, Tomares, el ¿no? caso Tomares. Ah, no, bueno, a ver, Rafa, yo no he indagado en el caso Tomares. A ver, yo vuelvo a decirlo, por si no ha quedado claro. En mis libros, en todos mis libros, en los 4 que llevo escritos, en el penúltimo quizá no hay una concatenación de historias porque es una historia única, ¿no? Que es la historia de Olivia, de la que fue mi pareja, ¿no? Pero en el resto de libros es una recopilación de casos que yo recopilo, ¿vale? Y hay una condición sine qua non que se cumple en todo, y es que yo no publico nada que yo no haya indagado o haya seguido directamente. O sea, todos y cada uno de los testigos que aparecen en este libro, todos y cada uno de ellos son testigos a los que yo he entrevistado directamente. Así como con el resto de mis libros y como prácticamente con el 95% de las intervenciones que hago en diferentes medios. Yo hablo de los temas que yo he indagado o que yo he podido llegar incluso a investigar, porque yo no soy investigador, soy periodista. Y normalmente no hago investigaciones, hago reporterismo, solo que en alguna ocasión muy contada, y en el libro hay unas cuantas sí que se ha hecho una investigación más profunda. Y yo, el caso Tomares, las únicas referencias que tengo son las referencias del propio Rafa Cabello, que son muy interesantes, y además, no hay más que escuchar a cierto personaje, ¿no? Que es José Manuel García Bautista, que es un sinvergüenza, y además lo digo claramente con nombre y apellidos, que lo que hace es, bueno, pues de su capa un sallo con estos temas y montar fraudes de forma continuada, ¿no? Bueno, ahí están las intervenciones suyas sobre el caso Tomares, alguna muy concreta, para dar fe de lo que estoy diciendo, pero yo no he indagado en ese caso, con lo cual, al no indagar en el caso, yo no puedo
o no me parece, o no entra, digamos, en mi línea el hecho de explicarlo, de contarlo en un libro propio, ¿no? Y eso te honra, David, de verdad que eso te honra. Que no metas un caso que metas un caso que no hayas investigado tú en persona. Y bueno, y No, a tú, ver, yo tengo sé, que decir que es muy respetable, disculpa, que hay compañeros que en sus libros introducen trabajos de otros compañeros con su permiso, algunos sin él, pero bueno, permiso, claro. vamos a pensar bien. Y hay personas que hacen catálogos o libros en los que basan sus informaciones en trabajos que han hecho otros. Bueno, por supuesto, es absolutamente lícito, solo faltaría. A nivel histórico, las monografías que se realizan son consultando precisamente archivos históricos y evidentemente y la mayoría de la información que se ofrece es información que no es propia, ¿no? Del autor como tal, ¿no? Esto pasa de forma muy habitual y yo respeto absolutamente quien hace eso, pero no es mi línea actual, quiero decir, a lo mejor de aquí a unos años me da por hacer un libro en el que yo cuente o recopile cosas o casos poco conocidos de otros compañeros, pero en los libros actuales que yo he escrito, el 99% de los casos son casos que yo he recopilado directamente y cuando incluyo alguno que no ha sido así es porque he hablado con la persona que lo ha investigado de forma directa y porque no he podido acceder a los testigos principales. Porque a lo mejor son casos que considero que son importantes por lo que transmite, por lo que cuentan. Aquí hemos hablado de algunos de ellos, ¿no? De sevillanos, de hecho. Pero vamos, que la máxima es esta, ¿no? Es hablar de los casos que yo he podido investigar de forma más directa, ¿no? Entonces, hoy, insisto, investigar, indagar o hacer reporterismo, que es lo que hago en la mayoría de ocasiones, ¿no? Sí, porque tú eres, que quede claro que eres periodista, no eres investigador, aunque te gusta el tema del misterio y tal. Y de aquí sale mi pregunta. ¿Los sin rostro son del otro lado? ¿Tú qué opinas? No tengo ni puñetera idea. Yo creo que hay que ser honestos y cuando sabemos algo hay que contarlo, si lo consideramos oportuno, y cuando no lo sabemos hay que decir no lo sabemos. Yo no lo sé. No lo sé. Si la pregunta es si considero seriamente la posibilidad de que no sean, digamos, de aquí, te diría que sí. Estoy bastante convencido de que vamos, al menos los casos que yo he recopilado y hasta que se demuestre lo contrario, si es que se puede demostrar, porque a veces es muy difícil, tanto una cosa como la otra, creo que son circunstancias que difícilmente se pueden explicar siguiendo los métodos más convencionales, ¿no? Y esto seguramente Rafa Cabello, que está aquí presente, lo debatiría en algunos casos y sería muy interesante ese debate. Pero yo en el libro, por ejemplo, en las conclusiones yo introduzco varias hipótesis escépticas para explicar algunos de los casos. El problema que me he encontrado es que esas hipótesis suelen generalizar demasiado, lo cual creo que es negativo. Quiero decir, cuando tú quieres intentar averiguar lo que hay detrás de un caso, hay que intentar explicar ese caso concretamente, hay que ir caso a caso, ¿no? Igual que mi querido Lopetegui, ¿no? Y aprovecho para hacer alarde de mi sevillismo en este programa. Hombre, Habla de ir menos mal, partido a, ole. hombre, como debe ser. Nuestro Sí. Lopetegui querido, ¿no? Habla de ir partido a partido. Bueno, yo creo que para hacer investigación hay que ir caso a caso, ¿no? Y normalmente las teorías escépticas lo que hacen es generalizar, lo cual creo que no es lo más propicio. Pero vamos, yo incluyo varias de esas teorías escépticas en las conclusiones. El problema es que, adelanto desde ya, es que no me cuadran demasiado. No me cuadran demasiado. Eso no significa que ni por asomo puedan explicar alguno de los casos. Es posible que así sea. Yo no lo creo. Pero bueno, posiblemente me equivoque. Quiero decir, aquí Pero obviamente realmente eso estamos no hablando de... significa ser escéptico, sino ser riguroso en una investigación. No, no, no. Y ser escéptico también. El escepticismo es el que duda, no el que niega. El escéptico tiene una mente abierta como para investigar ciertas cosas que a priori puedan o no comulgar con su sistema de creencias, ¿no? El escepticismo es un arma muy poderosa y además considero que necesaria para enfrentarte ante estos temas. Lo que pasa es que cuando dispones de la información que dispones y no sabes cómo explicar la historia, hay que ser honesto y decir, señores, no sé explicar lo que hay aquí. Por eso me gusta mucho la palabra inexplicado y rehuyo como de la peste de la palabra inexplicable, que es una palabra de la que se abusa en el misterio de manera bastante importante, porque lo inexplicable ya da a entender per se que jamás se va a poder explicar, porque no es explicable, mientras que lo inexplicado habla de cosas que no han sido explicadas todavía, Aún. pero posiblemente lo sean más adelante. Por eso creo que es mucho más honesto utilizar la palabra inexplicado que la palabra inexplicable, ¿no?
y a ese respecto yo sigo diciendo que los casos que yo incluyo en el libro, para mí, son a día de hoy, desde mi perspectiva, desde mi humilde perspectiva, ojo que yo soy al fin y al cabo un pobre periodista, ¿no? Para mí son inexplicados, lo cual no significa que lo puedan ser más adelante, es una posibilidad. Y para no robarte más tiempo, David, ¿te vamos a tener aquí en Sevilla presentando el libro? Pues la verdad es que no lo sé. Ahora mismo me encuentro intentando cerrar presentaciones en Madrid y Guadalajara, que me pillaron un poco más cerca, y ya nos vamos a noviembre. Nos vamos a noviembre. De hecho, te puedo contar en exclusiva, porque lo he cerrado en las últimas 3 horas, básicamente, que ya tenemos cerradas presentaciones en Guadalajara y en Madrid. Ya de Guadalajara será el 3 de noviembre y ya de Madrid será el 10 de noviembre. Estamos en eso ahora mismo. También estoy intentando cerrar algo para Zaragoza y para Barcelona a finales de este mes de octubre, pero todavía no hay nada cerrado. Y Sevilla me gustaría, pero ya te adelanto que de hacerse algo será el mes que viene, será en octubre, eso seguro. Ay, perdón, en noviembre, como pronto. Y ya veremos si dispongo de tiempo para poder ir a Sevilla a presentar el libro, porque tal y como está la cosa, cosas que quería haber cerrado en octubre ya se están cerrando ya en noviembre. Entonces, no tengo ni idea. Pero vamos, que si se da la posibilidad, yo encantado de volver a la que también es mi ciudad a presentar un libro por tercera vez. Ya lo he hecho 2 veces, bueno, pues será. Dicen que no hay dos sin tres, así que ahí yo dejo. ¿Cierto? Y además Además, tengo que decir, David, que permíteme, cuando... sí, tengo que Sí, sí, decir que una cosa que puedo contar ya es que una de las personas que participará por fin, después de mucho tiempo, en un acto de misterio, será mi presentación en Sevilla, si se hace, es Rafa Cabello. Así que, Rafa, mira, aprovecho tu canal lo acaba para de decir anunciar en el chat, esto. David, sí. Sí, así que bueno, para que luego no se escape, para que quede este programa como testimonio vivo Sí, sí, de sí, sí. que No se Rafa va a Cabello escapar, ¿no? estará en la presentación. Si es que se hace, insisto, porque aún no sé si se va a hacer o no, pero vamos, a partir del mes que viene a lo mejor, bueno, pues hay sorpresas. Bueno, si no es el mes que viene, David, lo metemos en diciembre, pero a Sevilla tenéis que venir, ¿eh? Hombre, la verdad es que ir a Sevilla en diciembre me gusta, porque yo soy poco caluroso, ya te lo digo, no me gusta nada el calor. Y ir a Sevilla, este verano estuve, precisamente me reuní con Rafa, estuve nada, una mañana en Sevilla. Fui a hacer una entrevista por una historia que estoy preparando para el año que viene y me dio tiempo a ver a Rafa Cabello, yo un amigo de la infancia, y ya está. Estuve en Sevilla como, no sé si estuve 5 o 6 horas, una mañana. Y tuve suerte porque ese día no hizo mucho calor, ¿verdad, Rafa? Pero la verdad es que hay que ser muy temerario para meterse en Sevilla en verano, no me gusta nada. Así que Sí, el hecho de ir a Sevilla en diciembre me tienta. Es de reconocer que eso me tienta, me tienta. sí, porque la última vez que estuviste aquí en Sevilla, que fue para el tema que hicimos de Darnaude, creo que era verano, ¿no? Si no Sí, recuerdo mal. sí, pero bueno, eso fue una causa mayor, ¿no? Sí, una causa mayor. No me hizo mucha ilusión ir a Sevilla en verano, pero bueno, Era pero necesario. se organizó este homenaje, este merecidísimo, mereci- merecido e incompleto, porque me parece que Darnaude merecería algo más allá, ¿no? Algo más público, porque aquello fue más una cosa privada que pública. Sí, sí. Pero sí, claro, yo acudí, obviamente encantado de la vida, a participar en ese homenaje a mi queridísimo Ignacio, ¿no? Al que mando un fuerte saludo desde aquí, porque seguro que nos está viendo y cuando ha escuchado la pregunta sobre humo, seguro que ha dado un respingo sobre la silla en la que se encuentre, esté donde esté, para dar su propia opinión al respecto, ¿no? Él y Joaquín, seguro, ¿eh? Joaquín también habrá dado un respingo de la silla, seguro. Sí, y Joaquín, con quien también coincidí menos veces con Joaquín que con Ignacio, pero sí, un par de veces coincidí con Joaquín Matos Nogales, efectivamente, otro de los pioneros, de quien guardo un gratísimo recuerdo y que también entrevisté y que obviamente seguro que también está ahí echando una partida de mus humológico con Ignacio. Sí, seguro. Mira, te hacen una pregunta por el chat si tienes tiempo. ¿Tienes tiempo todavía, David? Sí, tengo un poquito de tiempo todavía. Vale, bien. Te pregunta Miguel Ángel, ¿hay algún misterio o fenómeno que haya sido testigo directo que lo recuerde con gran impacto? Hombre, pues casi todos los que he recopilado. Pues que hay muchísimos, claro, con gran impacto. Pues, hombre, si te refieres a con gran impacto emocional o personal mío, sí, claro, también.
también. Yo cada vez que recopilo una de estas cuestiones y entrevistando a los protagonistas directos, pues hombre, obviamente, pues es es una sensación bastante gratificante, ¿no? El hecho de poder no solamente ser receptor de una historia que ha vivido alguien en primera persona y que en muchas ocasiones ha sido traumática, que no se lo ha contado habitualmente a sus familiares. Del libro te podría contar varios, desde casos de encuentros cercanos, incluso con tocamientos de tipo sexual por parte de las entidades, que a mí es una historia que me da muy mal rollo, ¿no? Hasta casos incluso en los que hay cierta violencia en los encuentros con esas aparentes entidades, ¿no? Yo creo que se refiere, David, a que si tú has sido testigo en primera persona de algún fenómeno. Entonces, bueno, de estas hay un montón, en el libro hay bastantes, periodísticamente hablando. Que se te ve fatal, macho. Se Sí, he corta visto esto que se enormemente. iba y venía la imagen. Sí, sí, se va, de vez en cuando se va la imagen. Eso es que no quieren que hablemos. ¿Hay alguna Es, una entidad por ahí que no les interese que hablemos es, tú y yo? es posible, es posible. Bueno, David, no te robo más tiempo, amigo. Que espero verte por aquí por Sevilla muy pronto, ya que sé el gran secreto que se guardaba el amigo Rafael, que no me lo ha querido contar. Espero verte por aquí prontito y, bueno, joder, que nos presentes el libro magnífico y que tengas muchísimo éxito con el libro, amigo. Pues muchísimas gracias por haberme invitado, Javier, y bueno, pues